Gloria sea el Señor, saludos. En esta hora quiero compartir una palabra y nos vamos a citar en Hechos capítulo 1, versículo 14, que nos dice así la palabra de Dios. Todo esto perseveraban unánimes en oración y ruego, y con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Gloria a Dios. Nos habla de la perseverancia en la oración. Queremos hablar sobre el acuerdo, el poder del acuerdo. Cuando hablamos de acuerdo es desear, es pensar en una misma dirección, desear lo mismo. En la oración vemos el acuerdo de aquel tiempo cuando comenzó la iglesia primitiva, pasando aún persecuciones y cárceles, pero ellos dice que perseveraban en la oración unánime siempre, el acuerdo de la oración. Una de las victorias, una de las herramientas que nos lleva a la victoria es el acuerdo de la oración. Cuando una iglesia, cuando un pueblo, cuando una familia se pone en ese acuerdo de orarle a Dios por cualquier situación, Dios hace grandes cosas. Y aquí vemos, ¿verdad?, que ellos perseveraban unánimes en oración. En una ocasión también estaba Pedro encarcelado y la Biblia dice que ellos estaban unánimes juntos en oración y Dios responde. El poder del acuerdo es aquel donde nosotros como iglesia, como familia, tiene ese mismo sentir, ese mismo deseo de algo que hay alrededor, una necesidad que hay alrededor, una necesidad del lugar donde estemos, una necesidad de la familia. Y allí se llega al acuerdo. Es bonito y hermoso cuando una familia vive el acuerdo, donde esposo y esposa viven un acuerdo junto con sus hijos. Hay ese acuerdo, ese mutuo acuerdo y podemos hablar de unanimidad, ¿verdad? Donde ellos siempre están unánimes juntos en todo, ¿verdad? Ese es el poder donde el enemigo no puede entrar en la familia cuando hay ese acuerdo. El acuerdo comienza en el hogar. El acuerdo comienza con esposo y esposa. Cuando ellos se ponen de acuerdo a criar a hijos, educarlos, a enseñarles, ¿verdad? Cuando hay ese acuerdo de familia, de casa y toda la familia va creciendo en ese acuerdo, el enemigo nunca puede irrumpir en una familia o en un hogar cuando hay acuerdo. Y el enemigo sabe el potencial cuando una familia vive el acuerdo, porque hay un poder sobrenatural en el acuerdo. Y es donde el enemigo trata de destruir, trata de romper ese acuerdo, y donde entonces vienen las discusiones, vienen los pleitos, vienen los desacuerdos, porque sabe el enemigo que allí tiene la ventaja, pero cuando hay acuerdo él no puede entrar. Así que igualmente en las iglesias, cuando hay el acuerdo ministeriales y de iglesia, el enemigo no puede entrar. Pero él sabe esto y él pone esa división entre el liderazgo, él pone esa división entre las personas que están en dirección de una iglesia para que ya no haya ese acuerdo. Porque cuando hay acuerdo hay un poder sobrenatural. Hay un poder de protección, hay un poder de influencia también. Cuando la familia se une, cuando la iglesia se une, hay una influencia en el mundo de las tinieblas, donde el mundo de las tinieblas tiene que huir porque va a encontrar un pueblo, una familia en acuerdo, y él no puede entonces entrar, porque entonces ahí vemos donde Dios trabaja cuando hay ese acuerdo. Dios nos enseña y Dios desea que las iglesias y la familia viva siempre en acuerdo. Vive siempre en acuerdo con tu esposa y tu esposo. Vive siempre en acuerdo con tus hijos. Y en unidad hay una cobertura donde te va a proteger, porque en el acuerdo hay poder en el nombre del Señor. Gloria sea al Señor. Dios me los bendiga, Dios me los fortalezca siempre en el nombre de Jesucristo.